en el parcial. Y el otro será el sexto, ¿no es cierto?, de la materia. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a... Creo que he dejado, ¿no es cierto?, con los últimos desarrollos de resistencia de materiales, ¿no es cierto?, donde habíamos analizado las características de los esfuerzos aplicados según la dirección de aplicación, ¿no es cierto? Luego habíamos observado que las cargas, ¿no es cierto?, se podían definir según según la velocidad de aplicación, es decir, que podíamos mencionar cargas estáticas y cargas dinámicas. Luego decíamos que según el modo de aplicación, ¿no es cierto?, se definían las cargas concentradas o cargas distribuidas, ¿no es cierto? Y después habíamos mencionado también que la capacidad de deformación del material, ¿no es cierto?, eran las distintas relaciones entre fragilidad y, digamos, ductilidad. Y dentro, o sea, aquellos materiales que aplicado un esfuerzo podían deformarse y aquellos cuyo esfuerzo no permitían una determinada deformación creciente normalmente según la intensidad de la carga o en definitiva según las variables, ¿no es cierto?, que podían representar esas cargas. Entonces, esos materiales que admitían alguna deformación podrían ser dúctiles o maleables, y también los materiales resilientes. Los materiales tenaces, en principio, son materiales que en cargas, o sea, en aplicación de cargas excepcionales, ¿no es cierto?, pueden admitir una cierta deformación, pero en principio no admiten deformación porque son empleados, ¿no es cierto?, para aquellos casos en que los esfuerzos son ponderables, ¿no es cierto?, es decir, de gran intensidad, y no deben admitir, por otro lado, ¿no es cierto?, la rotura de la pieza, como es el caso de la fragilidad. Bueno, entonces, todas estas reacciones, ¿no es cierto?, de las cargas aplicadas sobre el material, ¿no es cierto?, que constituye una tensión sobre el mismo, ¿no es cierto?, que puede producir, digamos así, el comportamiento de deformación o rotura, o inclusive las dos, ¿no es cierto?, se pueden someter a ensayos, ¿no es cierto? Y los ensayos son distintos tipos, ¿no es cierto?, que nos permiten conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las características y propiedades esenciales, entonces, a las que vamos a aplicar en los distintos materiales. Entonces vamos a efectuar, ¿no es cierto?, el ensayo de tracción, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a someter un determinado material a una carga que va a provocar una tensión en el mismo y a su vez una deformación determinada según la naturaleza entonces del material. Entonces, este ensayo se realiza en una máquina en que va a producir, ¿no es cierto?, un diagrama, ¿no es cierto?, o un gráfico, donde por un lado vamos a tener en ordenadas la aplicación de cargas, ¿no es cierto?, que nosotros, por ser un ensayo de tracción, las cargas van a ser normales, ¿no? Es decir, que vamos a simbolizarla con la letra sigma, ¿no es cierto?, y a su vez la unidad, ¿no es cierto?, vamos a determinarla según esa escala, ¿no es cierto? Y en el otro eje vamos a definir lo que es la deformación, también con el símbolo epsilon del alfabeto griego. Las unidades entonces se van a corresponder para las cargas en kilogramos sobre milímetros cuadrados, que es lo que venimos utilizando, ¿no es cierto?, en el sistema métrico nosotros, ¿sí?, mientras que las deformaciones van a ser porcentuales. Porcentuales. De acuerdo a la escala que utilicemos, ¿no es cierto?, podemos observar, ¿no es cierto?, cuál es la forma que va a tomar el diagrama. Nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para una
demostración general por las características a su vez del material, ¿no es cierto? Un acero, que dentro de la norma SAE es el acero SAE 1010, ¿no es cierto? El SAE 1010. El SAE 1010 decíamos que es un acero donde el hierro tiene ese solo elemento que es el carbono, que lo simbolizábamos con el número 1 inicial, y luego tenía una concentración de carbono de 0,10 centésimas, que estaríamos indicando con el segundo 10, ¿verdad? Y normalmente decíamos que es un acero dulce, así ordinariamente definido, ¿no es cierto?, en la tecnología. Naturalmente este es un ensayo que se realiza bajo una norma determinada, justamente porque es representativo, ¿no es cierto?, de las características de resistencia que van a tener los distintos tipos de materiales, que en este caso, ¿no es cierto?, digo que vamos a utilizar el SAE 1010. Lógicamente, por estar normalizado, la probeta también tendrá, digamos, un diseño acorde a esa norma. Y si se tratara de una probeta cilíndrica, vamos a tener entonces una probeta de esta forma, más o menos así, donde tenemos un núcleo cilíndrico naturalmente, de sección definida también, ¿no es cierto?, como S sub 0, y una longitud entre el brazo central, que es donde vamos a hacer el ensayo fundamentalmente, ¿no es cierto?, que va a tener también una determinada longitud, también L sub 0. Esa va a ser la longitud, ¿no? Este acero entonces va a ser sometido a una preparación para, lógicamente, que todas las características del ensayo, ¿no es cierto?, sean convencionales según esa norma, y procede de un volumen material de mayor, ¿no es cierto?, tamaño, digamos, dimensionalmente, a la cual se va a hacer a su vez un tratamiento térmico para homogeneizar la estructura interna del material, y de ese modo lógicamente tengo un comportamiento comparable, ¿no es cierto?, según la determinación del ensayo. Entonces el tratamiento térmico es llevarlo a una fase de solubilidad, ¿no es cierto?, como nosotros habíamos mencionado en el diagrama de equilibrio hierro-carbono. La solubilidad corresponde justamente a la fase de la austenita, ¿no? Es decir, que los elementos que constituyen el material, ¿no es cierto?, alcanzan una agitación térmica, digamos, donde todos los átomos van a tener, digamos, un mismo comportamiento en toda la masa. Es decir, los átomos de carbono convenientemente distribuidos, ¿no es cierto?, en todos los átomos que contiene el sistema cristalino de hierro. Entonces, de ese modo, una vez que está efectuado el procedimiento de tratamiento, vamos a elaborar la pieza según las dimensiones que el plano determine. En principio se hace que la longitud normalmente está en relación al diámetro de la pieza, ¿cierto? Por lo tanto, L sub 0 podemos decir que está determinado en 10 veces el diámetro, o sea, la sección, mejor dicho, no el diámetro, la sección, y a su vez, para algunos otros tipos de materiales, ¿no es cierto?, L sub 0 equivale a 5 veces la sección de la probeta. Esto es porque los aceros que tienen alta ductilidad, ¿no es cierto?, la deformación va a ser importante, entonces se utilizaría la longitud de la probeta que se le denomina corta, ¿no es cierto?, que serían 5 veces la sección. Y aquellos materiales no demasiado dúctiles, ¿no es cierto?, ocuparíamos la sección de la probeta larga. Entonces,
como digo, una vez que se ha hecho el tratamiento se va a elaborar, ¿no es cierto?, con estas dimensiones la probeta, y la terminación que se debe efectuar, ¿no es cierto?, sobre el diámetro de la longitud va a ser una terminación que normalmente le he denominado esmerilado, o sea, la rectificación, ¿no es cierto?, para que no existan huellas, ¿no es cierto?, de su fabricación en la probeta, porque esas huellas, ¿no es cierto?, que pueden ser, por ejemplo, las ocasionadas al tornear, ¿no es cierto?, esta pieza, va a haber concentración de tensiones, y esa concentración de tensiones va a producir una rotura orientada, no por el ensayo mismo, sino justamente por ese defecto, ¿no es cierto?, de superficial que puede tener la superficie, ¿no es cierto? Entonces, normalmente se le indica con tres triangulitos, ¿no es cierto?, sobre el diámetro de la probeta, ¿no es cierto?, como una terminación de acabado así esmerilado, ¿sí? Entonces, cuando ya están definidas todas las características, nosotros vamos a someter a cargas, ¿no es cierto?, es decir, sobre la pieza, o sea, tomada de los extremos, que como ustedes observan tiene mayor diámetro, para que justamente la máquina tome su mordaza desde ese extremo, y lógicamente la concentración de la carga va a estar definida en toda esa longitud L sub 0. Sobre un eje, digamos, de la pieza, ¿no es cierto?, se van a hacer marcas, como puede ser con un marcador gráfico nomás, ¿no es cierto?, a distintos puntos, de tal modo que una vez finalizado el ensayo, podamos medir, ¿no es cierto?, cuáles han sido las variables, ¿no es cierto?, las deformaciones que han sufrido esas marcas, para así luego elaborar, ¿no es cierto?, el diagrama correspondiente. Hoy en día, ¿no es cierto?, las máquinas cuentan, ¿no es cierto?, con trazadores, ¿no es cierto?, de ese diagrama, que a medida que vamos desarrollando el procedimiento de ensayo, ¿no es cierto?, se van a ir, digamos, definiendo los distintos periodos que va a generar, ¿no es cierto?, la deformación en la carga aplicada, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenemos aquí, ¿no es cierto?, sobre la máquina, vamos a utilizar, digamos, las cargas de tracción, que nosotros habíamos denominado P al respecto, ¿no es cierto?, y va a comenzar, ¿no es cierto?, a desarrollarse el ensayo. Entonces, observaremos que en el punto 0, ¿no es cierto?, que vamos a tener en el diagrama, es el equivalente a la longitud, L sub 0, por lo tanto acá vamos a tener el valor de L sub 0 en este momento, ¿no? Entonces, el diagrama, ¿no es cierto?, generará para una determinada carga una deformación porcentual, como vemos se puede producir en este trazo, que hasta una determinada carga, digamos, ¿no es cierto?, vamos a tener una deformación consecuente con esa. Si a este periodo nosotros suspendemos sucesivamente las cargas y volvemos a cero, ¿no es cierto?, la deformación que fue producida, ¿no es cierto?, también volverá a cero. Tantas veces procedamos a hacer esa operación, ¿no es cierto?, la deformación irá en intensidad y volverá a cero, ¿no? Es decir que este recorrido que hace el primer periodo, la carga, ¿no es cierto?, digamos, no registra una deformación. Por lo tanto, la relación entre carga y deformación será una relación lineal, es decir, que tendrá una forma y a su vez, ¿no es cierto?, tendrá un ángulo determinado. Y ese ángulo entonces es el ángulo equivalente
al comportamiento del acero que nosotros estamos ensayando. Y se dice que este ángulo, ¿no es cierto?, por ser de un comportamiento, como ahí lo estamos indicando en forma recta, es igual, ¿no es cierto?, a la relación entre la deformación que ha producido la carga que hemos aplicado. O sea, esa igualdad, ¿no es cierto?, nos determina que es la ecuación de esa recta con determinado ángulo. Entonces, esto a su vez, ¿no es cierto?, determina lo que Hooke llamó la ley, ¿no es cierto?, de constante proporcional, ¿no es cierto?, constante proporcional. Y esta constante proporcional entonces va a depender del material. Es decir, cada tipo de material, ¿no es cierto?, tiene una relación alfa donde la deformación van a ser proporcionales a la carga que hemos aplicado. Entonces, esto se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke. Bien, entonces si nosotros continuamos el ensayo, ¿no es cierto?, en un momento determinado, sobre esa línea, comenzaremos a observar, ¿no es cierto?, que cambia la pendiente, de esa recta, ¿no es cierto?, y lógicamente al cambiar la pendiente nos va a demostrar que está sucediendo una cierta relación, ¿no es cierto?, donde las deformaciones comienzan a tener mucho mayor intensidad para iguales unidades de carga. Iguales unidades de carga. La carga, ¿no es cierto?, que provoca la tensión sigma, ¿no es cierto?, se denomina también carga unitaria. Es decir, una determinada unidad de intensidad kilogramos sobre la sección, ¿no es cierto?, es la tensión unitaria. Y estas deformaciones también son unitarias, ¿no es cierto? Esta deformación porcentual, ¿no es cierto?, está referida a la relación entre la longitud, L sub 0, ¿no es cierto?, y la sección de la probeta, porcentualmente. Bueno, entonces, nosotros, si observamos aquí, ¿no es cierto?, y trazamos sucesivas tangentes, ¿no es cierto?, a esa deformación que estamos observando, veremos, ¿no es cierto?, que el ángulo alfa está disminuyendo paulatinamente. Al disminuir, lógicamente, nos estamos acercando a incrementar la deformación para iguales unidades de carga empleada, ¿sí? Lógicamente llega un momento también, ¿no es cierto?, que esta relación entre la deformación y la tensión también, ¿no es cierto?, nos marca un nuevo periodo donde podemos decir que la deformación, ¿no es cierto?, define un incremento, ¿no es cierto?, que aumenta, ¿no es cierto?, y a su vez disminuye la carga aplicada a partir de ese momento, ¿no es cierto? Estas cargas, ¿no es cierto?, que comenzaron a modificarse en ese punto de inicio, están siendo, ¿no es cierto?, o modificando, ¿no es cierto?, el comportamiento inicial que tenía justamente durante el periodo proporcional. Y si nosotros suspendiéramos, ¿no es cierto?, la carga durante esas deformaciones, vamos a observar, ¿no es cierto?, que ya no vuelve a cero la longitud o la deformación, mejor dicho, sino va a quedar con un remanente, ¿no es cierto?, o sea, un residual de deformación. Y ese residual de deformación, ¿no es cierto?, es lo que nosotros consideramos, ¿no es cierto?, como permanente. Es decir, que ya ha experimentado la probeta un ligero modificación, ¿no es cierto?, donde va a seguir, digamos, definiendo incrementos, ¿no es cierto?,
y nunca va a volver ya al estado L sub 0. Entonces, esa deformación permanente deja, ¿no es cierto?, de tener la característica inicial que se comportaban como resilientes, ¿recuerdan? Y va a pasar, ¿no es cierto?, a un periodo nuevo, ¿sí?, que sería deformación plástica al respecto del material, ¿no es cierto? Y cualquier punto nosotros que observemos acá, ¿no es cierto?, va a regresar, ¿no es cierto?, cuando tengamos la carga cero, a tener una deformación entonces entre esos puntos, que será una deformación que denominamos delta L, o sea, un alargamiento. Aunque sea reducido, ¿no es cierto?, pero ya hay un alargamiento. Entonces, cuando se produce ese salto, ¿no es cierto?, que es notable gráficamente, de la deformación, ¿no es cierto?, lógicamente me va a permitir nuevamente un incremento de la tensión que origina la carga, y vamos a tener un nuevo estado donde la deformación disminuye al aumento de la carga. Pero nuevamente va a volver, ¿no es cierto?, a influir la carga para dar una nueva deformación más intensa, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener un nuevo valor, ¿no es cierto?, en la deformación. O sea que a partir de este primer alargamiento nosotros podemos seguir, ¿no es cierto?, aplicando carga, y vamos a observar que según la deformación que va describiendo la probeta, ¿no es cierto?, siempre va a ir aumentando la deformación permanente. Es decir, que siempre, por ejemplo desde acá, siempre van a ir, ¿cierto?, trasladándose las deformaciones paralelas, ¿no es cierto?, justamente a la constante proporcional. Porque esa constante proporcional, ¿no es cierto?, depende, como les decía, del tipo de material que vamos a tener, ¿no es cierto? Mientras que hacia los puntos siguientes del ensayo, nosotros vamos a seguir, digamos, incrementando la carga, pero ese incremento de carga también me va a estar definiendo las sucesivas incrementos en la deformación, ¿no es cierto? Entonces, luego de esta condición, ¿cierto?, podemos observar que nuevamente, ¿no es cierto?, la sección, ¿no es cierto?, de deformación me permite un aumento nuevamente en la carga aplicada, ¿no es cierto?, y otro nuevo límite hace que vuelva a tener, digamos, una deformación progresiva, y esa deformación progresiva vuelve a ocasionar, ¿no es cierto?, un nuevo incremento de carga, y a partir de 2 o 3 fluctuaciones, digamos así, ¿no es cierto?, que luego vamos a denominarla, ¿no es cierto?, la deformación va a tener una continuidad que podemos llamar permanente, pero que va a tener una determinada inclinación, ¿no es cierto?, tal como esa, hasta que se va a producir un aumento en la deformación según la carga aplicada y la rotura de la probeta, ¿no es cierto? Y ese incremento, ¿no es cierto?, nos generará una carga máxima, que es la carga de rotura. La carga máxima, que es P máximo, ¿no es cierto?, que es la carga de rotura. Y ahí podemos observar, ¿no es cierto?, que este diagrama, ¿no es cierto?, sobre este acero ha producido una serie de periodos donde podemos estudiar que las distintas cargas, ¿no es cierto?, van a provocar una deformación que será entonces consecuencia, ¿no es cierto?, de todo ese proceso, ¿no es cierto?, que está sufriendo el material, justamente al esfuerzo, ¿no es cierto?, de tracción
a lo que lo hemos sometido. Entonces, en cualquier momento nosotros que suspendamos, ¿no es cierto?, el ensayo, o sea, la aplicación de la carga, con las paralelas, ¿no es cierto?, a la proporcionalidad, ¿no es cierto?, vamos a tener, digamos, los distintos, digamos, deformaciones, las distintas deformaciones de la forma plástica, ¿no es cierto?, siempre anterior a la rotura. Y en la rotura, lógicamente, ya ahí habrá finalizado el ensayo y nos generará, digamos, la consecuente separación, ¿no es cierto?, de la probeta. Entonces, si vamos analizando, ¿no es cierto?, los periodos de deformación posterior a este límite, digamos, de proporcionalidad, habremos observado que sobre el diámetro correspondiente, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre el diámetro correspondiente de la probeta, al someterse a la tracción, es decir, estaríamos hablando de este concepto, las secciones S sub 0, ¿no es cierto?, van a ir deteriorando, ¿no es cierto?, y generando una deformación, ¿no?, una deformación tal como es. Es decir, que los planos cristalográficos que teníamos en la probeta, ¿no es cierto?, al sufrir un estiramiento, están provocando en la sección una contracción. Y lógicamente en cada condición, ¿no es cierto?, del esfuerzo aparecerá una nueva restricción de la sección, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, se va formando una disminución de esa sección, ¿no es cierto?, y nos estamos acercando a los límites donde el sistema cristalino de la probeta va a generar, digamos, una rotura, y lógicamente habremos observado que aquí la probeta ya se ha cortado, se ha roto, ¿no es cierto?, y justamente de esa rotura habremos observado que en la sección misma, ¿no es cierto?, se ha ido produciendo contracción de la sección, ¿no? A ver si. Se ha ido produciendo contracción de la sección, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos observando la naturaleza de lo que ocurre en este sentido, ¿no? Lógicamente, cuando se ha producido esa contracción, nosotros vamos a tener, digamos, una sección donde vamos a tener separado los extremos, ¿cierto?, por un lado el extremo de la izquierda y la derecha, ¿no es cierto?, y la zona central, ¿no es cierto?, donde se ha producido la disminución mínima de sección, como separada, ¿no es cierto?, por justamente ese desgarramiento material que ha tenido. Lógicamente esto fue ocasionándose, ¿no es cierto?, porque el número de planos inicial que tenía la probeta, ¿no es cierto?, al ir disminuyendo transversalmente, ¿no es cierto?, aumentaba la densidad, ¿no es cierto?, de los planos hacia el centro, y esa densidad, ¿no es cierto?, era la que me determinaba el aumento de la carga, ¿no es cierto?, hasta que volvía a sufrir un alargamiento, y nuevamente ese alargamiento producía una contracción entonces de esos planos, ¿no es cierto?, y así se iba compactando hacia el eje de la probeta hasta la rotura, ¿no es cierto? Entonces, claramente observamos distintos puntos donde están ocurriendo, ¿no es cierto?, estos casos. Acá en este punto, ¿no es cierto?, de carga P, ¿no es cierto?, es donde finalizaba, ¿no es cierto?, el periodo proporcional, la constante proporcionalidad. Y en este caso, ¿no es cierto?, si bien acá teníamos incremento de deformación y a su vez, ¿no es cierto?, una deformación permanente, ¿no es cierto?, en estos casos donde hay cambio en los planos cristalográficos,
¿cierto? Se está produciendo entonces sucesivos alargamientos donde los cristales, ¿no es cierto?, están, digamos, colapsando frente a la carga aplicada, ¿no? Entonces podemos mencionar, por ejemplo, para comprender un poquito, que tendríamos lo que sería el sistema cristalino de hierro, ¿no es cierto?, digamos, a los extremos de la probeta, y a medida que nos estamos acercando a la sección, ¿no es cierto?, vamos a observar que esos cristales, ¿no es cierto?, van a ir produciendo un alargamiento en el sentido de la carga aplicada, pero a su vez una contracción, ¿cierto?, transversalmente, ¿no? Y así sucesivamente nosotros tendríamos estados cristalinos que van tomando una deformación considerable, ¿no es cierto? No sé si se entiende bien el dibujo. ¿Se ve bien el pizarrón? Parece que está flojo de iluminación, ¿no? Ahí se ve mejor, ¿verdad? No, se ve la luz que refleja mucho. Se refleja mucho. Ah, bueno, le voy a adaptar un efecto acá que normalmente lo suelo aplicar. Ya casi termina, profe, esta parte. Ah, sí, bien. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Sí. Cuando volvamos le hago una pregunta, profe. ¿Cómo no? De acuerdo. Bien. Y voy a seguir con el dibujo así lo tienen